En este video vamos a ver cómo podemos usar propiedades en Python para proteger los atributos de nuestros modelos. Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a crear un archivo que se llame user.py. Este archivo entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a ser class user y, como siempre, tiene que tener su constructor def-init y recibe self y va a recibir un username y un password. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a decir self.username. Recuerden, dos guión bajos para decir que sea privado, e igual username, el que me pasaron, y self.password es igual a password, el que me pasaron. Perfecto. Ahora entonces vamos a definir las propiedades. En primer lugar vamos a definir la propiedad username. Vamos a decir @property, el decorador, y vamos a decir def username, ya recibe self. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer simplemente un return self.username. ¿Ya? Y el get y el setter, ahora vamos a decir username.setter def username, que recibe self y un valor. Y por ahora vamos a hacer que simplemente almacene ese valor. Entonces self.username va a ser igual a value. Ya, sin ninguna lógica adicional, no estamos protegiendo los datos, nada. Simplemente estamos creando las propiedades así nomás. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el password. Property, vamos a decir def password, que reciba self, y que va a hacer return self.password. Y ahora vamos a decir @password.setter y vamos a decir def password, el mismo nombre, y que reciba self y un value. Y esto va a ser simplemente self.password es igual a value. Con esto tenemos nuestra clase user creada. Entonces ahora creemos un archivo main donde podamos main.py, donde probamos esto. Lo primero, vamos a dar el user para el lado para poder verlo. Right. Ahí. Lo primero tenemos que importarlo. Entonces vamos a decir from user, que es el nombre del archivo, import user con mayúscula, que es el nombre de la clase. Entonces con eso puedo usarlo. Y voy a decir, ok, vamos a crear un usuario. User es igual a user y le paso un username, user, y una clave, password. Entonces yo con esto puedo ir y decir, imprimamos el username, print user.username. Si yo ejecuto esto, va a decir Python 3 main.py, me imprime user, ya que está perfecto. Y obviamente puedo decir print user.password y si lo ejecuto nuevamente me va a imprimir password. Fíjense, eso sí, que estoy accediendo password. No lo estoy poniendo paréntesis, así como que estuviera llamando un método, ¿ya? Lo estoy accediendo como si fuera una variable. Pero no existe la variable password, porque de hecho se llama guión bajo password. Lo que pasa es que estos decoradores están exponiendo mis variables como si fueran un valor, una variable. Entonces, de hecho, si yo pongo aquí un print, me voy a dar cuenta que voy a pasar por acá, accediendo al getter de password. Si ejecuto ahora esto, cuando llamo aquí a user.password, fíjense que me imprime accediendo al getter de password y después me imprime password. O sea, me pasa por aquí
y después me retorna el valor y este print de acá me lo imprime. ¿Ya? Borremos esto. Con esto entonces yo tengo mis valores protegidos, el primer paso. Y ahora yo puedo ir un paso más allá y decir, ok, ¿para qué hago todo esto si no ejecuto ninguna validación? O sea, si pregunto el username, lo doy. Si lo quiero cambiar, lo cambio. Si pregunto la clave, la doy. Y si quiero cambiar la clave, la cambio. Pero aquí yo podría agregar lógica y decir, mira, vamos a cambiar la clave solo si es que me das la clave actual. O sea, pensemos en un usuario que te digo, ok, quiero cambiar mi clave, te voy a aceptar que cambies la clave, pero me tienes que decir cuál es tu clave actual para poder validar de que eres tú el que la quiere cambiar y no es otra persona. Entonces, comentemos esto y digamos, ok, vamos a decir user.password ya va a ser igual a. Y aquí la parte importante, yo le tengo que pasar algo. El setter siempre va a recibir una variable, un value, ¿ya? Pero yo quiero hacer cierta validación aquí. Yo quiero decir, mira, si es que la clave actual es igual a la que tú me dices, te acepto cambiarla. Yo voy a decir if self.password es igual a la que tú me digas. Digamos que si me pasan un diccionario, yo voy con la clave current password. Entonces, si me das eso, ok, yo te voy a aceptar el cambio y voy a decir value en la posición new password. Entonces aquí, cuando yo creo, esto voy a tener que crear, voy a decir current password va a ser igual a y es pwd y voy a decir new password va a ser igual a pass. Voy a poner cualquier cosa. Entonces ahora yo podría decir print user.password. Y si ejecuto esto, voy a ver que me está imprimiendo pass, que es la nueva clave. Y si yo le digo, ok, hagamos esto nuevamente, copiar, pegar, pero decir ahora current password es pwd, que ya no es el caso porque la cambiamos. Entonces si lo ejecuto nuevamente, va a seguir siendo pass. O sea, esta validación no está siendo aprobada, por lo tanto no me deja hacer el cambio. Entonces esa es la gracia de usar un setter, que yo puedo crear estos cambios aquí. Ahora, hay validaciones, yo podría agregar, por ejemplo, una validación con el nombre de usuario. Y decir, mira, el nombre de usuario yo quiero que tenga al menos 3 caracteres. Ok, entonces yo podría agregar aquí, if len de value es mayor que 3, entonces agrégalo. O sea, te acepto el cambio. Y con esto entonces yo podría decir, probemos esto. User.username va a ser igual a a. Hagamos un print de user.username. Si ejecuto esto, fíjense que me sigue diciendo user, no lo cambió. ¿Por qué? Porque no cumplo esta condición de que sea con largo mayor a 3. Si yo ahora trato nuevamente, pero pongo a y lo ejecuto, sí va a pasar. O sea, ahora me imprimió a. ¿Ya? Porque sí tengo esa validación. Hasta aquí vamos todo bien. Ahora, súper importante, un detalle. Esta validación la estoy haciendo solo a la hora de cambiarlo, de cambiar el valor. No lo estoy haciendo con el valor original. Entonces, ¿por qué? Porque en el constructor voy directamente a setear el valor en la variable. Entonces yo podría decir, ok, pasemos por el setter. Para hacer esta misma validación, en vez de aquí fijarlo directamente o en vez de, también alguien podría pensar en duplicar esta lógica, es decir, if len de username
es mayor que 3, entonces te acepto poner eso. Pero fíjese que estoy repitiendo lógica. Yo lo estoy poniendo acá y lo estoy poniendo acá. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de ir directamente a la variable, voy a pasar por el setter. If self.username igual username. Entonces se va a ir para acá. Ahora aquí también hay una parte importante. Pensemos cuando lo creo. ¿Ya? Comentemos todo este código y miremos el siguiente paso, el siguiente caso. User igual user, voy a crear un usuario con nombre usuario A y clave PWD. Fíjense lo que va a pasar acá. Estoy creando uno con un puro carácter. Va a venir para acá con username, va a ser solo una A, va a llamar al setter. Se va a venir al setter, lo va a ejecutar y va a decir, si el largo es mayor que 3, setealo. Y si no, no está pasando nada. Entonces, este usuario no va a tener un username. Si yo hago print de user.username, me va a reclamar. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Miren esto. Me va a patalear y me dice, no se está... Cuando yo llamo a user.username, estoy yendo al getter. En el getter, vengo para acá y me retorna self._username. Pero esta variable no existe, porque nunca se creó. Porque como el largo era menor que 3, no se ejecutó esto y por lo tanto quedó vacía. Y me dice, no existe el atributo username. Lo que yo podría hacer acá es decir, else self._username va a ser igual a value, no sé, por ejemplo, por 3, ya que lo repita 3 veces. De esta manera, cuando yo ejecute esto, creo el usuario con username A, no es mayor que 3, por lo tanto no entra ahí, y hace el else y me lo crea con el value repetido 3 veces, o sea, A. Y con esto entonces sigue funcionando mi programa. Lo mismo entonces puedo hacer aquí, de saltarme de no ir directamente a la variable y pasar a través del setter. ¿Ya? Obviamente esto no es lo más elegante. Aquí puse un invento de decirlo por 3. Yo podría decirle, entonces no crees el usuario, tira un error, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero por ahora yo puedo poner alguna lógica. Podría poner none, por ejemplo. ¿Ya? Ahí ustedes pueden definirlo.